Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, es Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad de la Abogacía. Pedro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. En el punto de mira esas previsiones de inflación, vamos a ver mañana qué nos dice el Banco Central Europeo. Seguramente recorte las previsiones de crecimiento, suba las de inflación y lo que tenemos hoy ya es lo que ha dicho la OCDE. En el caso de España, avisa inflación disparada, prevé una media del 8,1% este año. ¿Tú cómo ves estos datos? Pues bastante realistas, la verdad. Yo creo que en general, a nivel mundial, lo que estamos viendo es una revisión en general de las previsiones de inflación al alza y las previsiones de crecimiento a la baja. Hace ya tiempo, Powell en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, hablaba de que la inflación en Estados Unidos iba a ir prácticamente al doble y el crecimiento a la mitad, y estamos en ello. Es verdad que en el caso europeo vamos con un poco de retraso. Pensamos que la hoja de ruta, el final del camino para Europa, desde luego, está razonablemente marcado, y es que al final va a haber que subir los tipos de interés, va a haber que normalizar la política monetaria, que por otra parte venía de un momento especialmente laxo en función de las circunstancias, lo que hemos vivido, el COVID, etcétera. Y en ese sentido, pues vamos hacia una nueva, digamos, estructura de la política monetaria bastante más viscosa y bastante más ilíquida. En todo caso, habrá que ir yendo parte a parte. Seguramente mañana lo que veremos será un mensaje por parte de Christine Lagarde un poco más agresivo y poniendo un poco en situación para lo que vendrá después, que no es ni más ni menos que subida de tipos de interés en Europa. Pedro, en el marco de ese contexto de subidas de tipos, ¿qué podemos esperar del Banco Central Europeo, que va un poquito más a la zaga? Mencionabas a Powell, la FED, ya tenemos la hoja de ruta un poquito más clara. De cara al Banco Central, julio, 25, 50 puntos básicos, un plan para afrontar la diferencia de las firmas de riesgo, por ejemplo, Italia y Alemania, son dos de los asuntos que nos preguntamos de cara a mañana. Sí, yo creo que todo esto es lo que está ahora mismo en el mercado. Es difícil determinar en el mes de julio cuánto será, si serán 25, si serán 50. Yo creo que también dependerá un poco de los datos macroeconómicos que se vayan publicando. En cualquier caso, el Banco Central Europeo ya ha dicho que para el tercer trimestre, para septiembre, se entiende, los tipos deberían estar ya en positivo. Eso significa dos subidas de 25 puntos básicos, 50 puntos básicos sobre la situación actual. El decalaje está ahí, es evidente, y en el caso de Europa pues se tiene que poner remedio, dados los niveles de inflación que comentabas antes, en prácticamente toda la eurozona, no solo en España. En el caso de Estados Unidos, la hoja de ruta, como bien dices, está mucho más definida. Es decir, aquí ya se están subiendo los tipos de interés. La próxima reunión de dentro de unos días probablemente se subieran otros 50 puntos básicos adicionales, y la idea es que para finales de año Estados Unidos tenga los tipos de interés incluso entre un 1,25 y un 1,50 por encima de la situación actual, que va absolutamente alineado con las palabras y con el mensaje que lanzó Powell de que lo importante a día de hoy, por encima de cualquier otra consideración, es combatir la inflación. En medio de esos movimientos de los bancos centrales y de rebaja de previsiones, ayer también nos quedamos con la alerta del Banco Mundial con la palabra estanflación en el centro de ese ajuste de previsiones. No nos dio unas previsiones pormenorizadas por países, sino que esta vez fueron un poco más generalizadas, pero sí que con una alerta muy clara sobre el contexto económico que estamos viviendo. En medio de esos movimientos de los bancos centrales que pretenden luchar contra la inflación, pero con unos datos que de momento no dan tregua, ¿qué expectativas crees de que efectivamente se materialice en la eurozona, en Estados Unidos, esta inflación? Bueno, es una posibilidad. Probablemente no sea el escenario central todavía o de cara a los próximos meses. Habrá que ver el éxito, en buena medida, de las políticas monetarias restrictivas que se están aplicando tanto en Estados Unidos como en Europa. En la medida que estas políticas tengan éxito y veamos un cierto, vamos a decir, aterrizaje suave, que por supuesto lleva implícito pues una caída de la actividad, una caída del PIB fundamentalmente, pues no veremos esta inflación. Es verdad que cada día que pasa con estas inflaciones tan altas y con datos que todavía no terminan de plasmarse desde el punto de vista macroeconómico. De hecho, los datos que salían la semana pasada, por ejemplo, en Estados Unidos fueron, no solo en Estados Unidos, también en Europa, fueron razonablemente positivos. En la medida en lo que esto siga así, pues no llegará la tan temida esta inflación. Hay que ir viendo cómo van acompasados los datos macroeconómicos, sobre todo crecimiento, empleo, etcétera, con respecto a la inflación, y cuánto de duradera será esta inflación y sobre todo qué éxito van a tener las propias políticas de los bancos centrales.
Y en medio de todo este contexto, Pedro, ya por último, renta fija, renta variable, ¿cuál es el entorno que ves? Porque bueno, pues estamos viendo hoy de nuevo esos rendimientos de la deuda, tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en la eurozona subiendo, esa bajada de precio, por tanto, y lo que estamos viendo es hoy caídas para la renta variable. ¿Cuál es ahora mismo el escenario? ¿Cuáles son las opciones que se dibujan en tu opinión? Bueno, yo creo que la renta fija durante el año lleva un camino francamente difícil, ¿no? Difícil en términos de subida de rentabilidad, positivo en términos de inversión. Es decir, la renta fija realmente cuando no había que invertir era el año pasado, ¿no? Y en años anteriores con los tipos de interés bajos. Esto es muy fácil decirlo con el retrovisor puesto, ¿no? Pero en estos momentos la renta fija sí que empieza a ser, desde hace ya semanas, pues un activo de lo más valorable para comenzar a reconstruir carteras de renta fija. Hoy está siendo un día complicado, desde luego en los mercados, vuelve otra vez a subir las rentabilidades en prácticamente tanto la deuda pública como la deuda privada, pero bueno, esto constituye oportunidades de inversión con prudencia y poco a poco, es decir, para reconstruir cartera, probablemente esto más dirigido al cliente institucional. La renta variable, por el contrario, está más volátil, comenzó el año francamente mal, pero ha recuperado algo y bueno, de hecho algo ha bajado un poquito en términos de volatilidad. El VIX llegó a estar hace unas semanas por encima de 30, ahora está más o menos en torno a 20 y en ese sentido pues está algo más favorable. En todo caso, hay que decir que si al final los peores augurios que comentabas antes de esta inflación pues terminan cerniéndose sobre la economía, la renta variable seguramente sufrirá. La renta variable sufrirá en un entorno de bajo crecimiento y de tipos de interés altos, pues tanto por la parte de beneficio empresarial como por la parte de multiplicador, pues se vería afectada. En todo caso, dentro de ese escenario o dentro del escenario un poquito más razonable que no se le llegue a esta inflación, sigue habiendo sectores que lo están haciendo bastante bien, fundamentalmente los bancos, que probablemente sea el sector al que pues las subidas de tipos, la subida del Euribor, pues le viene mejor. Pues Pedro del Pozo, muchísimas gracias, un placer charlar contigo y vamos a ver mañana qué nos cuenta Christine Lagarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes.